kikinkunaka bajo un mismo soltamio rikunahupangichi. La zona de Inta es un rincón muy hermoso, hay mucha naturaleza, hay mucho paisaje, una biodiversidad de especies, hay ríos muy importantes, muy cristalinos, que es muy hermoso para lo que es el turismo. Nosotros hicimos gestión para poder tener lo que es un bosque comunitario en la comunidad de Junín para cuidar las especies, para que no se vayan a perderse y también ahí para desarrollar lo que es el ecoturismo comunitario. Bueno, hoy fue un día muy especial para la comunidad de Junín, estar aquí acompañados de compañeros de Cotacachi, de la UNORCAF. Bueno, los senderos me pareció muy complicados, pero había ese interés de querer conocer, de llegar sin importarnos de cómo era la travesía que teníamos que pasar. Eran bajadas, habían piedras, nos caímos, nos levantamos, nos reímos y esa fue la experiencia bonita. No puedo decir que el camino tiene un sendero tal vez empedrado, pero salimos de la monotonía y eso es lo bonito de vivirlo, ¿no? Hay biodiversidad en cuanto a aves, ¿no? Hay algunas aves que están en peligro de extinción, como el gallo de la peña, el tucán, también hay el yumbo. En cuanto a mamíferos, hay el oso en la parte alta del bosque, el jaguar, el tigrillo. A la primera cascada que llegamos fue la cascada de las Gemelas, ¿no? Con lo que yo me impacté principalmente es el hecho de que una cascada hay dos cascadas que prácticamente están divididas. Una cascada se podría decir que está como apta para bañarse tal vez o tal vez uno refrescarse ahí, pero la otra cascada no tiene el mismo acceso para poder disfrutar de esa agua por el hecho de que está afectada por la minería. Aquí el turismo comunitario de aquí de Junín ha sido afectado en cuanto llegó la empresa Codelco en el año 2014. Como ustedes pudieron apreciar, al ingreso mismo al bosque comunitario de Junín ya hay invasión. Ahí tienen sus guardias, hay que llegarse ahí, toca registrarse para que le abran la puerta y aparte de eso le sigue un trabajador atrás que no le da tranquilidad al visitante. Entonces ellos se vinieron, se apropiaron del atractivo de lo que es el mirador y también se destruyeron los senderos, la señalética y también con las perforaciones hicieron la contaminación de las aguas. Por el tema político tal vez o el empoderamiento de las personas que tienen o manejan bastantes recursos, en este caso dinero, quieren expropiarse y explotar, ¿no?, estos recursos que para nosotros son muy significativos como personas, pues nosotros nos enfocamos tal vez en querer resguardar y conservar el agua en sí, pero muchas de las personas y más aún las personas extranjeras no lo toman desde ese punto. Yo les invito a toda la gente del cantón Cotacachi, también a nivel nacional, que vengan, conozcan, vean la realidad, lo que está pasando, vean lo que se va a perder, la riqueza que existe en biodiversidad, que si se da la explotación minera, esto se va a terminar. Y nosotros tenemos que salir de aquí, los que vivimos aquí tenemos que salir, porque no podemos vivir junto a esta destrucción masiva que van a hacer. Bajo un mismo sol.
No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Ya.